mi vida. Él nos estaba enseñando sobre el adulterio, el amar a los enemigos, el no hurtar. Pero hoy en el capítulo 6 el Señor nos dice algo muy interesante. Y esto está, mi hermano querido, por eso ahí, no sé si lo tenemos, el mapa. Hoy vamos a ver un poquito que un ciudadano del reino sirva al Padre con una motivación pura. Y esto quiere decir con integridad, esto quiere decir con sinceridad delante de su Señor. Entonces el segundo principio es que un ciudadano del reino cultiva una comunión sincera con el Padre. Y esto es lo que vamos a ver en este capítulo 6. Y el tercer principio es que un ciudadano del reino vive con una lealtad exclusiva a Dios. Y el último principio es: un ciudadano del reino descansa confiado en el cuidado del Padre. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, querida iglesia. Entonces, para entrar un poquito en el contexto, el hermano Sergio
nos mostraba algo muy interesante. Y en Mateo 6 nos explica qué es el reino, pero también explica cómo vive alguien que realmente entiende el evangelio. Alguien que vive y comprende y sabe a quién le está sirviendo. Pero también en el capítulo 5, el hermano Sergio nos mostraba un poquito que nos habla del corazón de un ciudadano. Pero aquí, mis hermanos queridos, nos habla de las motivaciones del corazón y de nuestro verdadero carácter delante de Dios. Entonces, las motivaciones, Jesús no está evangelizando. Es lo primero que quiero que esté en nuestra cabeza. Aquí el Señor Jesús no le habla a incrédulos, le está hablando a personas que querían seguir su pisada. Le está hablando a personas que verdaderamente querían ser su discípulo de Él. Por lo tanto, este mensaje es para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de los que estamos aquí quieren servir al Señor? Amén. Entonces, mi hermano, esa motivación tiene que ser nuestra. Entonces, mis hermanos, aquí Jesús está formando discípulos. Aquí el contexto no habla a incrédulos o no creyentes, sino que habla a aquellos que le querían seguir, dándole a entender cómo tenían que vivir en su reino. Entonces, vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo 6. Mateo 6, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Hoy vamos a utilizar la Biblia, hermano, como lo estamos haciendo estas últimas predicaciones. Y dice versículo 1 al 4. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando puedes limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des tu limosna, no sepa tu izquierda lo que ha de ser tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto recompense en público. Entonces, mis hermanos, algo muy interesante que vemos acá es que el Señor Jesús le dice: ustedes no sean así. Les advierte a estas personas y le dice: guardaos, cuídate de estas cosas. Ustedes que quieren seguirme conforme al contexto bíblico, tienen que guardarse de ser como estas personas. ¿Y cuáles son estas personas? Y algo muy interesante que aquí nos menciona es la hipocresía. Por eso es que quiero que entendamos qué significa la hipocresía. Era practicar actos de piedad a propósito, no con un corazón puro. Y entonces aquí este versículo nos habla de lo que realmente nosotros, cuál es nuestra motivación por el cual estamos el día de hoy acá. ¿Por qué venimos realmente nosotros a las casas de Dios? ¿Cuáles son mis motivaciones primordiales por la cual tomo este tiempo y digo: no, Señor, este tiempo te pertenece porque entiendo que usted fue fiel, porque entiendo que usted me guardó, pero también yo quiero entregarle este tiempo? Entonces, la hipocresía es practicar actos de piedad con el propósito de recibir la aprobación de las personas, en lugar de agradar a Dios. Y en el griego clásico era un actor de teatro que literalmente subía y se ponía una máscara, y bajaba y se sacaba la máscara. Entonces, el Señor Jesús nos muestra acá alguien que interpretaba a un personaje usando una máscara. No era originalmente un término moral, describía a quien representaba un papel. Los hipócritas buscaban ser vistos, ¿ok? Ellos que hacían las cosas daban limosna. ¿Por qué? Porque era uno de los principios fundamentales de la piedad para los mismos judíos. Para los mismos judíos y para los fariseos, ellos tenían que dar limosna, ellos tenían que dar muchas cosas más, pero también lo hacían para recibir honra de los hombres y aparentar espiritualidad. Entonces, mis hermanos, aquí algo que tenemos que entender es que nosotros como hijos de Dios tenemos que apartarnos de estas prácticas. Porque le puede pasar hoy en día a nosotros, por supuesto que sí, podemos estar dando algo, pero nuestro corazón puede estar apartado y la motivación puede ser la equivocada. Entonces, mis hermanos, como primer principio, nosotros tenemos: un ciudadano del reino sirve al Padre con una motivación pura. Y es por eso que el día de hoy, hermano, quiero preguntarte: ¿cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva, hermano querido, a ayudar al reino?
¿Qué te motiva, hermano querido, a estar en este lugar? Y algo muy interesante que se me venía a la mente, que nuestra motivación tiene que ser el Señor, hermano. Pero muchas veces, hermano querido, o quiero que traigamos a memoria esta idea. Cuando nuestro papá, nuestra mamá o nuestra esposa nos cocina, ¿lo hace con qué intención? Con amor, con la intención de que sabe que lo hace para alguien que realmente espera eso, pero sobre todas las cosas lo hace porque lo ama. De esa misma manera nosotros como hijos de Dios tenemos que entregarle eso mismo al Señor. Tenemos que entregarle ese amor puro, esa relación, esa intimidad pura delante de Él, y no para agradar a los demás, hermano. El Señor, hermano, en esta mañana va a hablar a tu corazón. ¿Y por qué, mi hermano? Porque la palabra de Dios lo dice, no porque yo lo digo. ¿Por qué? Porque es el Señor el que habla, hermano. Soy un simple portador de su palabra. Yo solamente vengo y te digo las cosas que la Biblia nos dice de cómo tenemos que vivir nosotros en este mundo si somos hijos de Dios y ciudadanos del reino con Dios, hermano, y coherederos del reino y su justicia. Entonces, mis hermanos queridos, es muy importante que nosotros tenemos que entender que la limosna revelaba el motivo de estos personajes. Yo te pregunto el día de hoy o esta semana, cuando ayudaste a alguien, cuando diste un quintito por lo menos para los que tienen movilidad o para los que van en micro, suben, ¿lo viste con un corazón puro o lo viste con murmuración? No, este se compra otras cosas, no, mejor esto. Pero mi hermano querido, tenemos que entender que nosotros tenemos que dar como el Señor nos dice que demos, de todo corazón. Y de guardarnos de estas cosas, de guardarnos de dar en público. Entonces, mis hermanos, hoy tenemos que entender que guardar es hacer justicia delante de los hombres. Y esto era lo que hacían estas personas. Estas personas, hermanos, se refería a evitar o hacer buenas obras o prácticas religiosas solo para impresionar a las personas que lo estaban viendo. Entonces, es importante, hermano, y las tres claves de esta advertencia son hipocresía, la intención y el aplauso humano más que el agradar al Señor. Por eso, mis hermanos queridos, en el versículo 3 dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que va a hacer tu derecha o tu derecha a la izquierda, sino que lo que hagas, hacelo como para el Señor. Y aquí la palabra guardaos es un verbo de advertencia. ¿Cómo decir o mantenerse atento? Jesús no prohíbe hacer el bien, prohíbe hacer para hacerlo visto, o para hacer, yo soy el que doy, o yo soy el que hago, o yo soy el que más acá, el que más allá. Pero realmente, mis hermanos, ¿con qué motivación damos al Señor? Y es más, conociendo y sabiendo, hermano querido, que como Canaán tenemos muchas obras sociales. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor movió nuestro corazón, hermano? Como iglesia, ¿será que nos representa como hermanos de Cristo visitar a esas personas? ¿Por qué, amada iglesia? Porque el Señor mandaba que se den a los pobres. El Señor mandaba que nos preocupemos, que no nos quedemos solamente en una estructura, sino que vayamos al mundo y que nuestro carácter refleje lo que somos en el Señor realmente. Pero muchas veces no, tranquilo, yo voy a la iglesia, hago esto, hago aquello, pero hasta aquí nomás. Entonces, querida iglesia, tenemos que entender que Jesús no juzgaba lo que hacía, sino las motivaciones por las cuales los fariseos hacían. Entonces, algo que yo quiero que ustedes entiendan, hermano, era que la limosna era una ayuda concreta al necesitado en el judaísmo. Tenía un valor religioso fuerte y estaba ligada a la misericordia y al cuidado del pobre. Es por eso que estas personas practicaban esto. Entonces, mis hermanos, el día de hoy, ¿crees realmente que tus motivaciones son glorificar a Dios o es ser visto por las demás personas? ¿Crees que realmente, hermano querido, te acercas al Señor con un corazón puro o realmente esperas algo a cambio? Como diciendo, Señor, yo te doy esto, pero por favor dame esto. Y muchas veces no puede pasar, hermanos queridos. Muchas veces no puede pasar.
Entonces, Gálatas 5:7 nos dice: vosotros corría bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora aquí el apóstol Pablo le dice lo mismo a esta iglesia, porque en esta iglesia, en el contexto histórico, en Gálatas, en una región, se había entrado el judaísmo. Ellos pensaban que tenían que hacer obras para ganar la salvación. Y esto no es así, mi hermano. Y no te estoy diciendo que dé limosna para que sea más agradable a Dios. Lo que quiero tratar, hermano, en este mensaje y en este primer principio es cuáles son las motivaciones que tenés dentro de tu corazón para poder agradar a Dios. ¿Crees que las motivaciones que tuviste esta semana son agradables a Él? ¿Crees realmente, hermano querido, que tu corazón está alineado con lo que Jesús enseña? Entonces, es importante, hermano querido, siempre examinar nuestra vida, examinar nuestro corazón para ver en qué dirección estamos. Porque es fácil, hermano querido, créeme, que es fácil para el discípulo desviarse, hermano. Y ustedes mejor que nadie lo saben, hermano querido. Todos los días, hermano, tenemos luchas, pruebas. Es por eso que nosotros tenemos que ser conscientes. Entonces, en su creencia religiosa también estos personajes tenían una importancia muy grande. Mucho mejor es dar limosna. Y esto yo lo busqué, así estaba estudiando a full, y vi que en sus escritos de ellos dice lo siguiente: mucho mejor es dar limosna que conseguir montones de oro. Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. A tal punto llegaron estos religiosos que el hermano Sergio decía que ellos habían ignorado la ley de Dios para hacer ¿qué? Sus propias creencias. ¿Para hacer qué? Sus propias motivaciones. ¿Para hacer qué? Sus propias interpretaciones. Es por eso, hermano querido, la importancia de que nosotros leamos la palabra de Dios en todo momento. La importancia, hermano querido, de saber qué nos enseña Jesús. Entonces, hermano, hoy en día quiero preguntarte, y 1 Corintios 13:3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Porque lo que tenemos que hacer tiene que ser con amor, como el Señor. Tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque entendemos, hermano, que Él vino, bajó de su gloria para morir por nosotros. Entendemos, hermano querido, que Él vino aquí y murió 2000 años antes, hermano. Y hoy en día nosotros glorificamos ese nombre. Y hoy en día nosotros somos conscientes de que un día vino Dios y bajó y le agradó, ¿qué? Tu corazón. No la clase de persona que sos. No cuánto da, no cuánto ayuda, sino que miró tu corazón, hermano querido. Entonces, mis hermanos, como un verdadero ciudadano del reino, ¿con qué motivación sirvo al Señor? Entonces, mi hermano, el Señor nos llama a que seamos vigilantes y constantes de ver cómo está nuestro carácter. Cuando hablo de carácter, hablo también de motivación. Entonces, segundo principio, querida iglesia, un ciudadano del reino cultiva una comunión sincera con el Padre. ¿Sí? Vamos a hablar de comunión porque también el Señor Jesús ya le había hablado de la limosna, pero ahora le habla de la oración. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con estos personajes? Iban a la sinagoga y se paraban delante del público y hacían oraciones repetidas. ¿Y eso nos puede pasar a nosotros? Por supuesto que sí, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra a estas personas. Y estas personas tenían un conocimiento, hermano querido. Yo digo que nosotros estamos a años luz de tener ese conocimiento de estas personas. Porque el judío, hermano, era bien disciplinado en aquel entonces. Más ¿cuántos somos nosotros por la palabra de Dios el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros conocemos, hermano? Entonces, mis hermanos, el contexto de este pasaje también le decía a los judíos: ustedes vienen y oran. Y esto está en el versículo 5. Vamos a leer un poquito ahí. Capítulo 6, versículo 5. Dice así: y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle,
para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Mas quién? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí, mis hermanos queridos, Jesús le dice: ustedes tienen que tener una comunión sincera con el Padre. No se trata de ser público, se trata de ser íntegro y privado con el Señor. Entonces, mis hermanos, cuando habla de cultivar, hablo de que la lealtad tiene que ser, hermano querido, un principio fundamental entre nosotros. ¿Y por qué, hermano querido, digo esto? Porque la mala motivación era el orar en público, que era el orgullo que ellos tenían. ¿Por qué? Porque para los que saben un poquito de historias, hermano, los judíos son personas muy orgullosas que humillaban feamente a las personas que no eran judíos. Ellos eran, se puede decir, catalogados personas extremadamente fuera de lo común. Entonces, la mala motivación era orar en público, era ser visto por la calle, era usar vana palabrería para agradar a los hombres en vez que a Dios. Entonces, el día de hoy, ¿cómo traemos esta enseñanza a nuestro corazón? ¿Con qué motivación, hermanos queridos, orás el día de hoy? Cuando venís a esta casa, cuando venís a congregarte, hermanos queridos, ¿cómo realmente adorás al Señor? Pero también, iglesia querida, cuando venimos a este lugar, ¿será que es la primera vez en la semana que te pones en comunión con tu Señor? ¿Será que hay que ponernos solamente a cuenta y en oración cuando venimos a este lugar? ¿Cuántos de nosotros buscamos al Señor diariamente? ¿Cuántos de nosotros tenemos intimidad con el Señor? ¿O pensamos que solamente es venir a la iglesia y decir: Señor, aquí estoy? Pero solamente cuando venimos a la iglesia, es decir, cristiano de domingos. Y recordemos, hermano, el Señor no le hablaba a incrédulos, le hablaba a personas que querían seguirlo. Y Él era duro y constante. Y le decían: no sean así. Entonces, ¿qué estamos reflejando nosotros el día de hoy, hermano? ¿Hacia dónde estamos caminando? Y la instrucción central, hermano, es entrar en nuestro aposento y cerrada la puerta, orar a nuestro Padre que está en secreto. Aquí la palabra más fuerte son entrar. Tú y Él, comunión, nadie más. Pero también dice, hermano querido, a sola, en tu intimidad con Él y a tu Padre. Y esto, hermano, quiero que se le quede claro. El Señor, hermano querido, quiere tener un relacionamiento de padre y hijo. ¿Cuántos de nosotros creemos que somos hijos de Dios? ¿Amén o no amén? Démosle un aplauso al Señor, hermano querido. Porque si somos hijos, entonces tenemos un Padre que está ahí escuchándonos siempre, esperando nuestro clamor de nuestro corazón. Pero muchas veces, hermano, lo hacemos simplemente por hacerlo. Es como esa famosa oración cuando vamos a comernos: Señor, tú ya sabes, amén. Y nos pasa, hermanos queridos, nos pasa porque pensamos que es simplemente decir: Señor, gracias, y ya está. Pero aquí el Señor le dice: entren en sus aposentos, busquen ese relacionamiento con el Señor, no sean de ese modo. Y en secreto quiere decir en intimidad con Él. Pero ¿tenemos intimidad como discípulos de Jesucristo? ¿Tenemos intimidad como ciudadanos del reino? ¿Entendemos o entendés a quién le estás sirviendo, hermano querido? ¿Entendés que si estás aquí es por la misericordia y la gracia del Señor? Entonces, querida familia, Jesús quiere realmente tener intimidad con vos. Realmente Jesús quiere escuchar tu corazón. Realmente el Señor quiere que te deleites en su presencia. Entonces, mis hermanos, cuando venimos a esta casa, ¿venimos más para ofrecerle o venimos más para quejarnos? Porque eso también entraba, hermano. Y Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y muchos cristianos, hermanos queridos,
venimos a la iglesia a decirle: Señor, te pido esto, Señor, te pido aquello, te pido allá, te pido acá. Y anulamos la voz de Dios, hermano. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que te arrodillaste y no dijiste nada y solamente escuchaste? Aunque sea un silencio, hermano querido, pero te diste el tiempo para decirle: Señor, yo me callo para escuchar tu voz. Y hoy en día, hermano, puede ser que vos estés diciendo: pero no escucho la voz de Dios. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué estoy pasando por estas cosas? Pero en ese silencio también está el Señor, hermano. Entonces, Jesús da algo muy interesante acá. ¿Será que tu oración tiene estos principios, hermano? Jesús nos da una forma, y no una forma mágica, hermano, sino un orden de cómo nosotros como cristianos tiene que ser nuestra oración. Porque, hermano querido, el Padre Nuestro es algo muy interesante y tiene unas riquezas muy lindas. Que primeramente está, hermano: santificado sea tu nombre. Es decir, cuando te arrodillas al Señor o cuando buscas al Señor, ¿será que tu corazón se inclina a darle gloria a Él primero? O decirle: Señor, te pido esto, Señor, te pido aquello, Señor, quiero esto. ¿O realmente le damos gloria a Él? Mis hermanos queridos, algo muy doloroso es que las iglesias el día de hoy, hermano, se centran más en lo que uno quiere que en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esa es la verdad. Las iglesias se han centrado, y nosotros mismos nos podemos centrar, que se trata de mí. Pero no entendemos que la oración comienza en Cristo y termina en el Señor, hermano. Porque ese es el modelo que nos da el Señor. No comienza en nosotros y termina en nosotros. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que el primer principio que nos muestra el Padre Nuestro es que debemos santificar su nombre. Primero es la honra al Señor. Y también nos dice: venga tu reino a este lugar. ¿Por qué? Porque ustedes son los ciudadanos del reino. Porque ustedes son los que tienen que reflejar ese carácter. Y porque ustedes, hermano querido, son embajadores del reino. Denle un aplauso al Señor, hermano querido. Y nos sigue mostrando: hágase tu voluntad. ¿Cuánto esta semana le dijimos: Señor, que se haga tu voluntad? Señor, estoy pasando por esto, estoy acá, estoy allá, pero Señor, que se haga tu voluntad, te lo entrego. Y también, hermano querido, hay una plegaria de perdónanos. Aquí recién entramos nosotros. En este orden recién está lo que yo quiero. En este orden me dice: Señor, luego la relación restaurada con tu Padre. Y después, hermano querido, líbranos finalmente la protección. Entonces, mis hermanos queridos, realmente tenemos como fundamento nosotros, si decimos que somos discípulos de Jesús, ciudadanos del reino, tenemos estos principios en nuestra oración. ¿Será que nos acercamos más para huir que para hablar al Señor? Porque, mi hermano querido, muchas veces tus palabras opacan lo que el Señor quiere decirte. Y esa es la verdad, familia. Entonces, mis queridos, un verdadero ciudadano del reino cultiva una vida secreta con el Padre. No la anda publicando, no busca ser visto por los demás. Para los judíos la oración se había vuelto un ritual, hermano, la fraseología. Se lo sabían, los tipos eran tan inteligentes que su intelecto le daban para memorizarse una oración, hermano, y recitarla para agradar a los hombres y no al Señor. Pero vemos que el Señor nos dice: tú cuando entra en tu aposento y en secreto clama al Señor. ¿Y cuántos de nosotros esta semana, hermano, hemos buscado una verdadera intimidad con el Señor? Y es más, ¿cuántos de nosotros tenemos ese lugar secreto? ¿Cuántos de nosotros, hermano querido, tenemos ese tiempo a solas con Dios? Porque este capítulo, hermano, me impactaba mucho la cabeza y decía: Señor, ¿realmente estamos lejos de ti? ¿Por qué, mis hermanos? Porque no somos leales al Señor, hermano. Porque siempre queremos ser alabados. Porque siempre queremos exaltarnos a nosotros mismos.
Pero hoy en día, hermano, el Señor te está diciendo o te está mostrando esto para que se lo pongas en sus manos. Entonces, haz de la oración, hermano querido, una necesidad y no una obligación. Y eso es lo que quiero transmitirte en este día. Hacé de la oración, hermano querido, una necesidad de entender que es tu oxígeno y no de que es una obligación que tenés que hacerlo porque vas a la iglesia o porque sos cristiano, sino porque realmente entendés que necesitas ese respiradero con tu Creador para seguir respirando en este mundo que está contaminado, hermano querido. En la iglesia evangélica de hoy, la oración verdadera, al igual que la adoración verdadera, se centra en la gloria de Dios, hermano, y no en las necesidades del hombre. No se trata simplemente de reclamar las promesas de Dios, mucho menos de hacerle demanda, sino de reconocer su soberanía, de ver la manifestación de su gloria y de obedecer su voluntad, hermano. ¿Cuántos de nosotros estamos en su voluntad del Señor, hermano querido? La oración es para ver si realmente estás caminando por donde Dios quiere que vos camines. La oración, hermano querido, es tan poderoso que te muestra si vas yendo bien o si no. Entonces, queridos hermanos, es hora de que nosotros podamos cultivar una vida privada con Dios antes que una apariencia pública, hermano. Y yo te desafío, hermano querido, a que esta semana podás tomarte un tiempito con tu Señor. Podás apartarte un tiempo, podás decirle: Señor, aquí estoy, háblame. Dejo de quejarme, dejo de pedirte, mas ahora quiero escuchar tu voz. Amén. Bien, mis hermanos, como tercer principio, un verdadero ciudadano del reino vive con una lealtad exclusiva a Dios. Y yo digo, ¿no? Jesús era tremendo, que comienza de las cosas más sencillas a decirle, ¡pum!, donde ustedes quieren llegar, que es la riqueza, que es la vanagloria. Entonces, mis hermanos, en el versículo 19 del mismo capítulo 6 de Mateo, versículo 19 al 24, nos dice así: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿A quién hablaba el Señor? A su discípulo. ¿A quién iba este mensaje? A los que querían seguirlo. Entonces, mis hermanos queridos, aquí el énfasis es la prioridad del corazón. No, el Señor no está en contra de que vos tengas muchos recursos. Y si tenés, gloria a Dios por tu vida, hermano, el Señor te ha hecho próspero. Pero aquí, hermano querido, la prioridad es que gobierna tu corazón. ¿A quién estás sirviendo? ¿Hacia dónde direccionas tu vida? Los líderes religiosos de la época de Jesús estaban preocupados por las cosas. Eran materialistas, codiciosos, ávaros, ambiciosos y manipuladores con los fariseos. Sí, hermano, eran manipuladores. Ellos querían tener dinero para sí mismos. Y esto, hermano querido, quiero llevarte a una reflexión, hermano. No se puede manejar un carro mirando dos caminos. ¿O se puede? No se puede. Entonces hoy el Señor te está diciendo, ¿por cuál camino estás yendo? ¿Hacia dónde estás direccionando tu vida? ¿Hacia dónde está tu corazón? Tarde o temprano, hermano querido, te vas a chocar. Y así pasa cuando uno quiere servir a Dios y al dinero, hermano.
Por eso el día de hoy, hermano querido, el Señor nos confronta a revisar quién dirige mis decisiones, hacia dónde estoy caminando y el por qué estoy haciendo lo que hago. ¿Vivo para la riqueza o vivo para el Señor? ¿Dependo de lo que tengo o dependo de Dios, entendiendo que Él me dio todo? Y cuando entendas, hermano querido, que el Señor te dio todo, vas a tener un corazón agradecido, porque vas a entender que todo lo que tenés viene del Señor. Dale un aplauso al Señor, hermano. Y algo muy interesante que en Mateo 6 nos habla, 6, 19 al 20, es que aquí no nos habla de adulterio, sino nos habla de nuestro interior, de qué es lo que deseas, hermano. Muchos pueden decir que deseamos una casita, un auto, que está bien, que el Señor no prohíbe eso, pero lo que el Señor exhorta es el por qué nos movemos, hermano. Es el que direcciona nuestra vida, es el que direcciona mi forma de ser, hacia dónde me dirijo yo, hacia dónde estoy yendo. Me gobierna el dinero y me afano y me preocupo y olvido quién es mi creador, o realmente dependo del Señor, entro en mi aposento, le pido la guía a Él, salgo y soy victorioso. Mis hermanos queridos, tenemos un Dios grande, pero muchas veces nuestras intenciones son las equivocadas. Es como dice el dicho, ¿no? Donde pongo el ojo, pongo la bala. Y así está nuestro corazón, hermano, de nosotros mismos hoy en día. Vemos algo y lo codiciamos, vemos algo y lo queremos, vemos algo y inclusivamente nos afanamos y hacemos cosas que no debemos hacer por tener lo que deseamos. Y eso es dejarse gobernar por la vanagloria y la riqueza de este mundo, hermano. Entonces, mis hermanos, dos ejemplos. La buena vista tiene que ver con una devoción real a Dios, sincera, transparente, que solamente la motivación es seguirlo y servirle a Él. Y la mala vista tiene que ver con lo que yo quiero antes de querer lo que Dios quiere, hermano. Nosotros muchas veces, hermano, ponemos lo que yo quiero ante lo que Dios quiere. Por eso el Señor decía, en la oración sean así. Por eso el Señor después baja y va bajando lentamente. Yo digo, qué maravilloso mensaje le dio el Señor en el sermón del monte, que fue direccionado, hermano querido, para realmente confrontar y cómo tenía que vivir el discípulo, por qué tenía que ser sus motivaciones. Pero el día de hoy el Señor te dice, ¿cuál es tu motivación realmente? ¿Venís aquí a este lugar a glorificar su nombre? ¿Será que venís por agradecimiento a Él? ¿Será que venimos y nos congregamos, hermano querido, porque entendemos el Evangelio? ¿O simplemente, hermano querido, venimos para aparentar? Y eso es complicado, hermano querido. Entonces, mis queridos, aquí servir, hermano, viene de la palabra doulu, que esta palabra es muy fuerte, hermano. Y doulu era un esclavo que no tenía, hermano querido, voluntad sobre nada. Esta persona, hermano, tenía que obedecer porque tenía que obedecer. Y aquí la palabra que el Señor enseña, si ustedes son así, entonces son esclavos de la riqueza. Y cuando sos esclavo de la riqueza, perdés tu voluntad contra tu propia vida, hermano, por los afanes de la vida. La vanagloria, hermano, corrompe tu vida. Entonces, mis hermanos, entendemos realmente, hermano querido, a quién le estamos sirviendo el día de hoy. ¿Entendés a quién le estás sirviendo o para quién sos esclavo? Porque para la gracia de Dios, hermano querido, el ser esclavo en Cristo tiene muchos más beneficios. Pero el día de hoy, ¿esclavo de quién sos, hermano? Y esa es la enseñanza que Jesús nos deja. ¿Quién gobierna nuestra vida y nuestro corazón? ¿Hacia dónde vamos caminando? Entonces, familia, y aquí algo muy lindo, hermano, es que un verdadero ciudadano del reino es realmente leal a su Señor, hermano. Pero hay lealtad dentro de nosotros, hermano.
¿Realmente estamos caminando por el camino de servicio al Señor? ¿Realmente nuestro corazón es puro para con Él? ¿Realmente entendemos que Dios, hermano, es nuestra vida, es nuestro corazón? ¿Te moves por pasión y por guía del Espíritu Santo? ¿O te moves, hermano querido, por lujo y por vanagloria? Y es más, hermano, por apariencia. Y Jesús decía, ciertamente os digo que ya tienen su recompensa. ¿De quién? De los hombres, pero no la de Dios, hermano. Entonces, familia, las palabras clave aquí son tesoro, lo que más valorás. ¿Cuáles son tus tesoros, hermano? ¿Valorás realmente en tu intimidad con Dios? El corazón, el centro de tu vida, ¿quién la direcciona? Y tu ojo, hermano, ¿cuál es tu dirección el día de hoy? Porque no puedes estar con un ojo para allá y con otro ojo para acá, hermano. Tenés que tener una sola mirada, y el que puede hacerlo, gloria a Dios. Pero mis hermanos queridos, ¿cómo está nuestro interior realmente? Y servir, hermano, ¿pertenecemos al Señor realmente? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en la riqueza. El apóstol Pablo. Y el Señor, hermano querido, tiene algo maravilloso para vos, pero tenemos que serle leal a Él. Tenemos, hermano querido, que vivir confiado, descansar en Él, entregarle todas las preocupaciones. Por eso Jesús decía, no se afanen. ¿Por qué se afanan? Los pájaros tienen de dónde comer, yo los alimento. ¿Acaso si se preocupan ustedes van a poder subirse un poquito su estatura? ¿Qué ganás con preocuparte? Y esto me confrontaba, hermano, porque muchas veces el cristiano vive, hermano querido, en la desesperación de decir, Señor, ¿será que estoy haciendo realmente tu voluntad? Señor, ¿será que realmente agrada mi vida? Señor, ¿realmente estoy haciendo lo que me mandaste a hacer o me he olvidado de lo que usted me mandó a hacer? Entonces, mis hermanos, hoy quiero preguntarte, ¿estás agarrando la mano del Señor, hermano? ¿Te estás dejando caminar por Él? ¿Te estás dejando guiar por Él? ¿Te estás dejando ministrar por el Señor? ¿Que Él te abrace? ¿Que Él te sustente? Entonces, mis hermanos, algo muy interesante es que no debemos de afanarnos. ¿No es la vida más que el alimento, hermano? ¿No es el cuerpo más que el vestido? ¿Quién de ustedes puede añadir algo por preocuparse? Jesús nos enseña que no nos afanemos, no vivir divididos por la ansiedad, hermano. Y nos dice, mirad, considerad, aprended de la creación, aprended de las pequeñas cositas. Mi hermano, ¿entendés realmente que sos hijo de Dios? ¿Entender realmente, hermano, que si creíste en Él,
el Señor, hermano, te has puesto de su lado? Porque la palabra del Señor dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y esto no por voluntad tuya, ni por voluntad de sangre, sino por voluntad del Señor. Pero muchas veces se nos olvida y andamos afanados. Y nos olvidamos de quién fue el que nos trajo a este lugar, hermano. Entonces, mis hermanos queridos, hoy, hermano querido, quiero desafiarte a que cambies la preocupación por la confianza en el Señor. Pero también, hermano querido, quiero que te enfoques en obedecer a lo que Dios te está diciendo el día de hoy. El Señor, hermano, el día de hoy no ha hablado muchas cosas. Y Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y por lo que te afanás va a ser añadido. Se acabó la historia. No se trata de vos, se trata de cuánto tiempo le das al Señor, hermano. Un aplauso, Señor. Entonces, mis hermanos, para ir terminando, voy a pedir que se pongan de pie. Y quiero llevarlos a la reflexión, hermano. El día de hoy, hermano, hemos visto que un ciudadano del reino sirve al Padre con una motivación pura. ¿Por qué servís, hermano? ¿O es más, servís a tu iglesia? ¿Disponés un poquito de tu tiempo, hermano? Un verdadero ciudadano del reino cultiva una comunión sincera con el Padre. Hoy te desafío, hermano querido, a que esta semana puedas tener intimidad con Él. Hoy te desafío, hermano querido, que si te has sentido cansado es porque el Señor quiere que vos te humilles a Él. Porque quiere tener ese tiempo a solas contigo. Porque no se trata, hermano querido, del que yo puedo resolverlo todo. Se trata: Señor, me humillo para que usted resuelva. Mi hermano, más del Señor y menos de nosotros. Entonces, familia, ¿a quién pertenece tu corazón el día de hoy? La prédica, hermano querido, ¿hacia dónde direccionó tu vida? ¿Qué te está marcando Dios que tenés que soltar o dejar de depender de eso? Quiero que inclinen su cabeza y que oren con el Señor, hermano. En mi Jesús, ese es y quiero preguntarte, hermano, ¿en quién descansás el día de hoy? ¿En quién descansás el día de hoy, hermano? Jesús, hoy te animo, hermano, a que puedas entrar a ese lugar secreto con el Señor y decirle: Señor, perdóname porque me he enfocado más en mí que en usted. Y mientras la alabanza suene, hermano, hablen con su Creador. Ese es el pacto. Yo en ti y tú en mí, oh Jesús, ese es el pacto.